La variante Omicron es actualmente la variante de preocupación que domina el mundo. Si bien es cierto, los casos han empezado a disminuir en muchos países, otros países recién están enfrentando la misma ola, la ola Omicron. Es por ello muy importante ir conociendo los síntomas que van reportando los expertos. En una reciente publicación dada este 5 de febrero, los expertos estarían identificando otro síntoma asociado a la infección por la variante Omicron. Un síntoma en donde las personas infectadas por esta variante estarían refiriendo unas manifestaciones en los dedos de los pies, a lo cual muchos científicos y expertos llamarían los dedos de pies en COVID-19 Omicron. ¿Qué significa esta sintomatología o estas lesiones que presentan las personas infectadas? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Y lo más importante, ¿cuál sería el significado de las manifestaciones? En este video vamos a compartir la reciente publicación dada este 5 de febrero 2022 y lo más importante, brindar recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una reciente publicación que ha sido dada este 5 de febrero 2022, en donde un grupo de expertos, sobre todo con la ola de contagios que se ha registrado en Estados Unidos y el Reino Unido, estarían manifestando un nuevo síntoma asociada a la infección por Omicron. Y nos referimos a manifestaciones en los dedos de los pies. Una situación importante a tomar en cuenta. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos y publicaciones en vivo que estaremos haciendo. Igualmente los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es muy importante ir conociendo que la variante Omicron a la actualidad es la variante dominante del mundo. Debemos entender que el pasado 26 de noviembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud daría a conocer esta variante y en menos de 2 meses se ha posicionado en ser la variante dominante, llevando a muchos países a registrar cifras récord de contagios, lo que se ha manifestado en el pico máximo de la cuarta ola que enfrentaría el mundo por COVID-19 el día 26 de enero 2022. La situación de Omicron es bastante preocupante, no porque cause una enfermedad severa, sino porque está a la actualidad teniendo 4 subvariantes, y la Organización Mundial de la Salud está monitorizando a cada una de ellas. La preocupación se daría en la subvariante BA.2, dado que podría causar nuevas reinfecciones y sobre todo olas de contagio. Y es para ello que es importante conocer cuáles son los síntomas que hasta el momento se van registrando con la variante Omicron. Inicialmente, los síntomas, y sobre todo registrados en Sudáfrica, han sido fatiga, dolor muscular y sobre todo dolor de garganta. A ello se le asoció algunos estudios que habían dado en Reino Unido, en donde refirieron que las manifestaciones cutáneas, lo que es la sudoración nocturna y sobre todo otro punto importante como la caída de cabello, han estado asociados a esta variante. Un síntoma que últimamente fue reconocido también con la variante Omicron fue la pérdida del olfato. En algunos pacientes con una susceptibilidad genética podrían perder este sentido. Sin embargo, este 5 de febrero 2022, los investigadores estarían describiendo un nuevo síntoma asociado a la variante Omicron. Este reporte se dio el 5 de febrero y mencionaría: variante Omicron, así son los dedos en los pies COVID, el nuevo síntoma de contagio. La variante Omicron presentaría nuevos síntomas desconocidos anteriormente. Los reportes de raros efectos en los dedos de los pies se encuentran en crecimiento con esta variante. Es muy importante entonces que los científicos estarían reportando un nuevo síntoma asociado a la variante Omicron. La ola de infecciones que ha atravesado Estados Unidos por la variante Omicron ha encendido las alarmas por un inesperado síntoma que resurge desde los inicios de la pandemia, y se trataría de la afección de los dedos de los pies, un indicio inesperado por contagio de coronavirus. A casi 2 años de la pandemia, los síntomas se van manifestando y sobre todo vamos aprendiendo de los mismos. Apodado como los dedos de los pies COVID por la comunidad dermatológica de Estados Unidos, estos pueden verse como lesiones moradas
en los pies o en las manos, según informó la doctora Esther Freeman, dermatóloga del Hospital General de Massachusetts en Boston. Es muy importante entender que las investigaciones estarían en curso para evaluar cómo se produce este síntoma. Es decir, hoy en día, las personas que están infectadas por Omicron podrían tener esta manifestación de los dedos de los pies COVID, una manifestación en donde se presentan lesiones azuladas o moradas en las plantas de los pies y en los dedos. Según las investigaciones, indican que es muy importante cómo reconocer los dedos de los pies COVID. La afección generalmente comienza como una decoloración roja o morada y la piel puede levantarse o desarrollar ulceraciones. Es importante también entender que esto podría ocurrir en las manos. Las personas con dedos de los pies con COVID pueden experimentar una sensación en que la piel está caliente, con ardor o con picazón. Un paciente de 39 años experimentó posibles dedos de los pies por COVID-19 días antes de hacerse la prueba del coronavirus. Aseguró que inicialmente sus extremidades le dolían al tocarlos. Igualmente refería dolor al caminar. Estas molestias duraron poco más de una semana y desaparecieron gradualmente. Una situación bastante importante que nosotros debemos tomar en cuenta. Es decir, los reportes que se están dando en Estados Unidos, país que ha enfrentado una ola Omicron y que actualmente estaría superándola, estarían refiriendo la presencia de este síntoma que se da sobre todo a nivel de los dedos de los pies. La pregunta: ¿por qué aparecieron los dedos en los pies en pacientes con COVID-19? Si bien aún las investigaciones están en curso, los expertos anticipan algunas conclusiones. Una hipótesis es de que el virus provoca mucha inflamación. La condición se parece a lo que es una situación de exposición a altas temperaturas, lo que resultaría en una inflamación que puede aparecer como llagas o como protuberancias en la piel. Otra teoría habla de que este síntoma se debe a los coágulos en los vasos sanguíneos, que puede ocurrir en pacientes con COVID-19. Datos muy importantes que indicarían los cambios que produce la enfermedad. Si bien es cierto, tanto los coágulos que puedan presentarse o la teoría de la inflamación estarían relacionados a la respuesta inmunitaria. Estos puntos son concluyentes, dado que los dedos en los pies por COVID sería un síntoma en donde también se reflejaría una acción no controlada de la respuesta inmunitaria. Esto se sumaría a la sudoración que presenta el paciente y sobre todo a la caída de cabello. Caída de cabello, sudoración y dedos de los pies COVID serían tres síntomas claramente relacionados a una alteración en la respuesta inmune, en donde esta condición podría conllevar a un estado de hiperinflamación y esto complicar la salud del paciente. Dedos de los pies en COVID es uno de los nuevos síntomas asociados a la infección por Omicron. Es importante que las autoridades y sobre todo los expertos sanitarios estarían mencionando estar muy alertas a los síntomas que presenta un paciente con COVID. El hecho de tener manifestaciones en donde claramente la respuesta inmunitaria no está regulada conllevaría a que el paciente pueda complicarse y esto sobre todo fortalecería la noción que ha dado la OMS de no llamar leve a la variante Omicron. La variante Omicron causaría un aumento de la respuesta inmune y esto podría dar manifestaciones como sudoración, caída de cabello y sobre todo dedos de los pies en COVID. Es muy importante que estemos atentos a ello, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente investigación en donde este 5 de febrero científicos y expertos habrían identificado un síntoma asociado a Omicron. Y nos referimos a los dedos de los pies en COVID, una situación que ha sido reportada en Estados Unidos y sobre todo por expertos en Massachusetts, Boston, en donde estarían identificando que los pacientes con COVID-19 por variante Omicron presentarían estas manifestaciones poco comunes, en donde el paciente cursa con lesiones enrojecidas o de color morada y luego presenta ulceraciones y llagas en esa zona de los dedos de los pies, situación que se sumaría a lo que es caída de cabello y sudoración, sintomatología en donde la respuesta inmune sería
parte importante de su producción. Es importante conocer que la variante Omicron no es una variante leve y estos síntomas claramente explicarían la respuesta inmune alterada, situación que podría complicar la evolución de la pandemia. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.